Para ello extendemos la cordial bienvenida al sociólogo Fausto Giraldo, analista político, con quien vamos a conversar sobre un tema muy importante, el inicio que nos ha dejado, la lectura que tiene sobre estos primeros días de funcionamiento del nuevo periodo de la Asamblea Nacional 2025-2029. En primera instancia, Fausto, bienvenido a Buenos Días América. Saludos cordiales, estimado Edwin, a usted, a todos los amigos que nos observan y nos escuchan a través de los diferentes medios. Sí, acabamos de leer un artículo escrito por Fausto Giraldo y que se refiere precisamente pues a este tema de la Asamblea Nacional, titulado Lectura de la Asamblea Nacional, y que da un repaso sobre lo que han sido estos primeros momentos del poder legislativo. ¿Cómo analizaríamos? ¿Cuál es la lectura precisamente que nos deja? Sí, hay que establecer de que la ciudadanía tuvo alcance a visibilizar lo que se desarrolló en la primera reunión inaugural de esta nueva Asamblea Legislativa. Es decir, que se eligió un presidente, dos vicepresidentes y 4 integrantes del Consejo Administrativo de la legislatura en función de la suma de votos. Es decir, el presidente obtuvo 80 votos, el cuarto vocal obtuvo 79 votos, pero el resto, las 2 vicepresidencias, obtuvieron menos votos. Eso nos da una suerte de que el gobierno, a través de ADN, en el legislativo no tiene pues una mayoría consolidada y es una mayoría coyuntural en función de las propias elecciones internas del legislativo. Esa es la primera lectura que hay que establecer, es decir, no es una mayoría que vaya a perdurar en el tiempo, sino que más adelante el gobierno va a tener que, a través de su bloque, hacer negociaciones permanentemente para establecer mayorías móviles en función de cada uno de los proyectos de ley. Al ministro de la Gasca le escuchaba el día de ayer que decía ya no vamos posiblemente a ir a la constituyente. Ajá. Pero resulta que para hacer reformas a la Constitución, para hacer enmiendas constitucionales, necesitan una mayoría calificada de 101 votos. ¿Qué implica eso? No tiene el gobierno los 101 votos ni va a alcanzar. Si con las justas para la elección de presidente alcanzó 80 votos, peor aún va a alcanzar 101 votos. Entonces, a mi juicio, el tema de la Asamblea Constituyente seguirá siendo, digamos, una carta que tenga el gobierno como mecanismo para hacer esa reforma política que ha planteado el régimen. Pero también la ciudadanía ve los votos, ve a quién se eligió, pero no ve las lecturas. ¿Cuáles son estas lecturas? Punto 1. La Revolución Ciudadana no tiene ningún espacio dentro de la Asamblea Legislativa en la dirección de este órgano legislativo. Segundo, de que se queda con 66 votos, de los cuales uno votó con abstención y no en función de la unidad que tenía la Revolución Ciudadana. Y tercero, la Revolución Ciudadana también podría ser fragmentada más adelante por intereses o por juegos, porque se autorizó inicialmente la conformación de un subbloque liderado por el asambleísta de Reto, que a la final sí puede ser una estrategia política para negociar la aprobación de leyes, pero podría resultar que más adelante sea una forma de desgranar ese propio bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Es un aspecto. El segundo aspecto, Pachacuti, de 9 asambleístas se queda con 3, porque los 6 asambleístas restantes votaron a favor del gobierno. Pachacuti se ha pronunciado de que no les van a expulsar, pero sí les hacen un llamado a rectificar. Esperemos a ver qué es lo que pasa más adelante. El Partido Social Cristiano, de 4 asambleístas, se queda con 3, porque uno de ellos prácticamente fue ya al gobierno con ADN. Y los 4 independientes, que obviamente ellos actuarán en función de, entre comillas, eso de ser independientes para negociar, pues, y toda esta negociación que el gobierno va a tener que hacer, no es que es de a gratis, no es que es por la patria, sino que definitivamente serán, digamos, los respaldos en función de cuál es el reparto y qué hay de por medio en esta negociación. Hay uno de Construye, obviamente, que es del Ipabureño, que está adherido desde un principio al gobierno de ADN y obviamente va a actuar en esa línea, entendería yo.
Se daría lo que manifiesta en su artículo las mayorías móviles de acuerdo al tema que se trate. Podría darse esta situación, ¿no? En virtud de que, como usted manifiesta, hace un momento se requiere pues una mayoría de 101 votos, por ejemplo, para reformas parciales a la Constitución. Allí no funciona la mayoría simple de 77 votos, sino que para este tema se requieren pues la mayoría de 101 votos, es decir, las dos terceras partes de asambleístas. ¿Qué es lo triste de este proceso, no es cierto? El tema es de que en la Asamblea Legislativa se llegó a acuerdos coyunturales para la elección de dignidades internas y no se llegó a un acuerdo en función de una agenda país, que quizá la mayoría de ecuatorianos es lo que queremos, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que se plantea como agenda legislativa durante por lo menos los 2 años venideros de funcionamiento de la Asamblea? Para aprobar leyes en función de seguridad, en función de empleo, en función de economía, en función de educación, en función de inclusión económico-social, el propio soberanía, manejo territorial, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se espera? Eso no se discutió. Y entonces, en función de ello, ¿qué va a existir? Lo que usted menciona, las mayorías móviles. ¿Qué son las mayorías móviles? El gobierno tiene 66 votos propios. A ese se suma una desertora de la Revolución Ciudadana que ahora está en el Consejo Administrativo. A ese se suma un desertor del Partido Social Cristiano que ahora está en el Consejo Legislativo. Ahora se suma uno que ya prácticamente él sí creo está fuera del Pachacuti, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 69 votos. Y a ese se suma el de Construye, que serían 70 votos. Le falta 7 votos para aprobar con la mitad más uno, es decir, la mayoría simple que necesita la Asamblea, aprobar leyes de carácter orgánico y ordinario, ¿no es cierto?, irregular. ¿Y qué implica eso? Implica de que esos 7 votos tendrán que salir de algún lado. ¿De dónde van a salir? Del Partido Social Cristiano, los 4 independientes, y son 8 votos. Entonces, en esos 8 votos va a tener que negociar, y va a tener que negociar para cada proyecto de ley. Es decir, señores del Partido Social Cristiano, señores independientes, nosotros les vamos a concesionar esto para que ustedes apoyen esta ley. Porque ya, para el tema más profundo, enjuiciamiento político no va a haber, es decir, la tarea de fiscalización de la Asamblea Legislativa ya no hay. Segundo, reforma constitucional a través de la Asamblea Legislativa no habrá porque necesitan 101 votos. Si a duras penas logran llegar a 80 votos, ¿de dónde van a sacar 21 votos? Porque significaría desgranar al Partido Revolución Ciudadana, ¿verdad? Definitivamente necesitarían hacer ese trabajo. ¿Quién sabe? Lamentablemente nosotros conocemos cómo es que ha funcionado la Asamblea Legislativa y quién sabe por la dádiva, quién sabe por... ahora se habla de transferencias electrónicas, algunos asambleístas quieran venderse pues a quien tiene el poder, o sea, en eso es indudable. Entonces, es probable que más adelante puedan hacer esa negociación. El ministro de la Gasca debe estar trabajando ya para generar una mayoría consolidada y calificada en función de los 101 votos para esa reforma constitucional. Pero al menos hasta aquí lo que se ve es que habrá mayorías móviles, es decir, una mayoría por cada proyecto de ley o resolución que se discute en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, una vez designadas las autoridades de la Asamblea Nacional, los máximos organismos, el día de hoy se procederá pues con la designación de los miembros de las comisiones permanentes al interior del Parlamento Nacional. ¿Qué expectativas se abren frente a estas designaciones? ¿Cree usted que habrá sorpresas, como por ejemplo la que ya se presentó por parte de los miembros, un grupo de miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana que pretendían pues crear una nueva bancada al interior de la Asamblea Nacional? Dos cosas, ¿no es cierto? La una, efectivamente, recordemos de que la práctica de la Revolución Ciudadana fue desde hace algún tiempo el mecanismo de creación de estas bancadas, ¿no es cierto?, como apéndices de la propia Revolución Ciudadana. No es la primera vez que hace esto, con la finalidad efectivamente de captar mayor espacio político en el legislativo. Entendería yo de que esta bancada que la está dirigiendo el asambleísta de Reto
debe calificarse y registrarse ante el Consejo Administrativo y Legislativo. Y en función de ello, si es que hay la calificación, podría acceder a los espacios de las comisiones como bancada distinto, diferente. Pero evidentemente ya la jugada está más que clara, ¿no es cierto? Entonces, yo diría de que ADN va a actuar en función de toda esa línea vertical de dirigir la Asamblea Legislativa. Son 15 comisiones permanentes. Significa que en cada comisión permanente habrán 10 asambleístas, ¿verdad? Y cada comisión permanente debe elegir su presidente y vicepresidente. Hay comisiones permanentes importantísimas, que son las que aprueban, por ejemplo, las reformas constitucionales, la de fiscalización, la del tema presupuestario y económico, la de los gobiernos locales, estas son comisiones sumamente importantes. Seguramente ADN no va a integrar con mayoría diferenciada estas comisiones importantes, sino lo va a hacer con mayoría de sus propios bloques. Pero resultaría, por ejemplo, la Comisión de Participación Ciudadana. ¿Cuál es la trayectoria o la incidencia en el territorio nacional? Muy poca, muy mínima. Entonces, ahí quizá hasta pueda darles la presidencia a la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Ahí es capaz de que manda 10 de una vez de la Revolución Ciudadana para que discutan o analicen temas que lamentablemente en el país todavía no están bien concebidos. La participación ciudadana es importantísima en el territorio nacional, pero lamentablemente la concepción de las autoridades no es entender ese proceso dinámico de interrelación entre la sociedad y la institucionalidad, y por tanto se le deja en segundo orden. Pero la Comisión de Presupuesto y Económico, esa comisión la van a asumir ADN y la van a dirigir ADN y la van a integrar con mayoría de ADN. E incluso otras comisiones la harán en función de ese reparto que decía hace rato para la conformación de las mayorías móviles. A ver, los señores del Partido Social Cristiano les vamos a proporcionar para que dirijan la Comisión de Territorialidad y entonces o los gobiernos autónomos, ¿sí?, que podrían estar interesados en esa comisión. Es decir, hay un poco esos elementos que se van a jugar para la conformación de las comisiones. El problema, ¿sabe cuál es? El problema es de que primero se designa integrantes de las comisiones de personas que no tienen competencias, conocimientos, capacidades para ejercer o desarrollar su accionar legislativo dentro de esas comisiones. Y el segundo es de que no hay agenda, pues, ¿no es cierto? Se habla de una inmensidad de proyectos represados en la Asamblea Legislativa. Lo que yo consideraría es que se debería constituir una comisión especial para consolidar todos los proyectos y mirar perspectivas de nuevos proyectos, capaz de que se haga un tratamiento urgente y obligado a toda la normatividad que está planteada en función de la realidad y el contexto actual, y también obviamente va a definirse mucho cuál es la línea de acción que el gobierno quiere ejecutar durante los próximos 4 años. Muy bien, queremos agradecer la presencia aquí en Buenos Días América del sociólogo Fausto Giraldo, con quien hemos hecho un análisis de estos primeros días de la Asamblea Nacional y cuál es la proyección que debería tener el trabajo del Poder Legislativo. Muchísimas gracias, Fausto, por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Buenos Días América. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Bien, vamos nosotros a continuar con más información luego de un momento.